presentar aquí. Para nosotros es muy importante en ese presente tener la posibilidad de presentar un libro. El libro es Rebeldes y Transgresoras, Feminista Trotskista, Testimonios 1974-1992. Aquí luego hay unos ejemplares a la venta y ya le vamos a decir también cómo se puede conseguir para los que lo vean grabados. Y bueno, ¿por qué es importante para nosotras presentarlo aquí hoy? En primer lugar, porque en un presente marcado por feminicidio, violencia en contra de las mujeres, que además sabemos que creció en la época del COVID, hablar y compartir trayectorias de mujeres feministas que históricamente, ¿no? han llevado a cabo una lucha en cuanto a mujeres y en cuanto feminista y en cuanto trotskista, o sea, mujeres de doble militancia, nos parece de fundamental importancia para conectarlo con el presente, ¿no? A veces parece algo muy lejano y entonces aquí lo que le queremos presentar son un poco las trayectorias y las experiencias de esas mujeres, de sus testimonios que luego podrán leer más detenidamente en el libro, pero es un libro que nos aporta muchos detalles sobre cómo se formaron estas mujeres, por qué entraron al trotskismo y de ahí cómo vivieron su experiencia y cómo empezaron, cómo pasaron al feminismo. Entonces, digamos que creo que para todas las mujeres y los hombres también entender esas trayectorias nos ayuda a entender más el presente, las reivindicaciones del presente, qué relación tienen con el pasado, ¿no? Y bueno, estamos en un instituto de investigación histórica, entonces también la reflexión histórica es de fundamental importancia, ¿no? Pero siempre relacionándola con nuestro presente, que aporta nuestro conocer todas esas trayectorias hoy en día, ¿no? Y por otro lado, es un libro que es una recompilación de historias, ¿no? Entonces, es un libro muy fácil de leer, ¿no? Porque yo sé que luego los estudiantes, ¿no? Y dicen, ay, ya tengo mucho, ¿no? Ya me dan lecturas, pero en este caso me parece que es una forma de acercarse a la historia, acercarse a la historia a través de los testimonios, es una forma mucho más amena, ¿no? En lugar de empezar por la teoría, van a empezar directamente por la experiencia. Entonces, creo que es un ejercicio que es muy necesario. En este caso, si hay algunos que son de historia, sería acercarse directamente a las fuentes, ¿no? A cómo las mujeres relatan su memoria, cómo recuerdan esa militancia, ¿no? Hoy en día, ¿qué recuerdan de aquellos años? Y claro que hay mucha más vivencia, pero digamos el libro se centra entre 1976 y 1992, ¿no? Pero por supuesto que son mujeres que tienen una trayectoria mucho más amplia, antes y después. Por ejemplo, Mari Carmen, que está aquí hoy, luego, y que es una de las mujeres, una de las autoras del libro, ya nos contará más en detalle su experiencia, su testimonio, y también cómo surgió el libro, ¿no? Porque de repente dentro del feminismo las mujeres trotskistas todavía no tenían una presencia, ¿no? Entonces creo que desde eso es, digamos, el segundo volumen. Hay un primer volumen que ya se escribió, que tiene el testimonio de 11 mujeres, no, 11, 13 mujeres, y esta, digamos, una segunda parte con otras mujeres, y aquí hay muchas más también presentes
que podrían ampliar, ¿no? Entonces, digamos que es una obra que presenta una parte de esa militancia, pero una militancia que tiene punto de unión y tiene mucha diversidad, ¿no? Hay dentro del libro hay mujeres, por ejemplo, el primer testimonio que tenemos, por ejemplo, aparte de la introducción que también me parece bastante completa y nos ayuda bastante, pero hay, por ejemplo, lo de Anita López, ¿no? que me parece bastante interesante. Con el caso de Sonora, pensando en la región, o otras mujeres con una experiencia previa en Argentina, entonces hay una historia de exilio también, ¿no? De Chile, y cómo llegan a México, ¿no? A través de todas estas redes internacionales que el internacionalismo había marcado. Entonces creo que en ese sentido nos abre a las trayectorias de las mujeres dentro de un marco más amplio como es el trotskismo, ¿no? Yo no sé, los estudiantes, las estudiantes que estén aquí, si ya lo de feminismo todos saben, ¿no? Pero del trotskismo, ¿conocen un poco? No. Bueno, pues eso podría ser una buena ocasión para entrar, ¿no? Digamos que solamente para familiarizarlo un poco, pero bueno, durante la época de los 60, 70, surge lo que se denominó después nuevas izquierdas, ¿no? Y dentro de esa palabra, digamos, esa definición, que no a todo gusto, pero bueno, hay muchas trayectorias diferentes. Son grupos, digamos, de marxistas que cuestionan la vieja escuela digamos, del Partido Comunista, que tal vez conozcan un poco más, y, digamos, tienen planteamiento diferente, ¿no? Sobre el marxismo. Y entonces todas esas mujeres relatan, ¿no? Su experiencia como trotskistas y el trotskismo es una propuesta ideológica y política que marca su forma de hacer política, ¿no? Se desempeñan en actividades de tipo diferente y en espacios diferentes. Por ejemplo, en los movimientos obreros, en el movimiento, con las mujeres costureras, en movimientos estudiantiles, en el campo y en la ciudad, por ejemplo, en los movimientos urbanos populares, ¿no? Entonces, son mujeres que tienen una gran diversidad, ¿no? Una gran diversidad en su activismo. Y también estoy intentando retomar como unos hilos comunes, pero en realidad es muy difícil porque son 23 historias muy diferentes y con mucha mirada, digamos, del presente, y su presente es muy diferente de cada una de ustedes. Entonces, son 23 relatos de mujeres de diferentes partes del país. Entonces, ahí, digamos, bueno, lo interesante es lo que dice Mari Carmen también, ¿no? Que no es solamente que se está, cada una relata de un lugar, una parte diferente del país y con experiencia diferente tanto en el presente como en el pasado, ¿no? Y por otro lado, yo creo que otro elemento interesante es pensar en los 70, digamos, es más amplio el periodo, pero digamos, los 70, 80 son los que son más, que tienen más espacio en el libro,
como años de grande crisis, ¿no? Dentro de esa crisis, cómo se buscan alternativas, y creo que eso es también una relación importante con el presente, ¿no? Porque estamos en un momento de grande crisis y creo que eso puede ser de inspiración, ¿no? Entonces, en este caso, tanto el feminismo socialista tuvo esa doble vertiente, ¿no? En primer lugar, una lucha para la justicia social, entonces se involucraron en todos los movimientos sociales de la época, cada una en uno diferente, digamos, eso también es muy interesante. Y por otro lado, la reivindicación feminista, ¿no? Entonces, la lucha por la libertad sexual, por el aborto y por la diversidad sexual, ¿no? También son de los tres que en varios, digamos, son comunes a casi todos los relatos, ¿no? Que valorizan, que ponen en evidencias todo. Y entonces en esa, digamos, son mujeres que se identifican como de segunda ola dentro de dentro del movimiento feminista. Y entonces una lucha de clase donde se reivindica tanto la lucha de clase como la lucha de los derechos de las mujeres, ¿no? A la vez. Cada una desde una historia previa y desde un contexto diferente, ¿no? Entonces ahora, bueno, aquí tenemos luego Mari Carmen nos va a hablar más del contexto de Baja California para poder entender qué significó el feminismo trotskista en Baja California, y crearon una comunidad. A mí lo que me parece muy evidente de todos los relatos es que también se crea una comunidad, ¿no? Sí. Una comunidad que se basa en la solidaridad y la sororidad entre mujeres, ¿no? Con una participación colectiva en varios tipos de iniciativas, como la coordinadora de masa, el CENTE, la huelga, la insurgencia sindical, ¿no? Hay muchos ámbitos donde se movieron esas mujeres. Y esa parte del feminismo, ¿no? Donde lo personal es político, ¿no? Entonces donde las reivindicaciones del espacio privado, entonces de la sexualidad, llegan al espacio público, conlleva también una ruptura dentro del partido, ¿no? Ahí también es interesante porque hay mucha historia, muchas mujeres que relatan también su dificultad dentro de la organización, ¿no? Entonces me parece que otras para otras fue más fácil, hay experiencia, digamos, diferente, pero se puede notar la necesidad de crear esos grupos autónomos exclusivos para mujeres para poder compartir ese espacio y construir esas reivindicaciones propias de las mujeres dentro de la agrupación, ¿no? Entonces creo que fue un trabajo bastante importante, porque en un contexto tan machista y patriarcal, tener la valentía de defender este espacio es bastante interesante, y todas lo ponen bien en evidencia. También el derecho a la maternidad, aparte del tema del aborto, es otro elemento que está presente, ¿no? Cómo se vive la maternidad dentro de una organización con un compromiso político, con una militancia política, también es bastante interesante, ¿no? Quien tiene hijos en el exilio, ¿no? Que conlleva todo el cuidado de los hijos en ese múltiples compromisos sociales, ¿no? Entonces,
los lleva a reflexionar sobre muchos temas relacionados con maternidad, paternidad, de ambos lados, ¿no? Y digamos, todas reconocen la importancia del trotskismo como un espacio para fortalecerse y, digamos, salir al espacio público, ¿no? De ahí muchas comparten unos años, otras se quedan más tiempo, también esos son trayectorias diferentes que se ven dentro del libro. Pero digamos un primer paso para luego pasar a las organizaciones propias de mujeres y al feminismo. Algunas se dedicarán luego, casi todas, digamos, en organizaciones feministas de los 80, 90 o hasta nuestros días, entonces tienen una trayectoria ya muy importante en el ámbito de los derechos de las mujeres, mientras que otras se dedicarán a otras cosas, pero es interesante ver qué implicó en su vida ese paso por la doble militancia, ¿no? Y creo que es muy importante estos libros, pensándolo, digamos, como una colección de libros, ¿no? Sí, que digan más, porque por ejemplo en Argentina hay mucho escrito sobre las mujeres de doble militancia, ¿no? De trotskista y de otra organización, pero aquí en México es un tema muy poco trabajado, ¿no? Entonces necesitamos que se implemente ese tipo de estudios y ese tipo de obra de testimonio nos permiten reflexionar de una forma más completa sobre ese tipo de experiencia y luego poder pasar a la parte más teórica que ahora Elizabeth nos compartirá más, ¿no? Y para Baja California también el aporte de Mari Carmen es muy importante porque aquí fue un grupo muy activo, ¿no? En otra ocasión aquí hemos tenido la oportunidad de, como el 8 de marzo, de tener a otras mujeres. Mari Carmen, el 8 de marzo del año pasado, hace 2 años, no sé, también participó. Entonces, creemos que es muy importante incorporar a la historia de los años 60, 70 y 80, toda la historia de la lucha de las mujeres en el ámbito social y del feminismo. Paso la palabra a Elisa. Muchas gracias. Pues temo que en otro lenguaje vamos a decir casi lo mismo, pero y espero, yo lo escribí porque, bueno, los confieso, acabo de cumplir 78 años y ya no, si no tengo PowerPoint ya no me confío en la memoria para todo. Entonces voy a leer y platicar, ¿no? Voy a leer y platicar. Pero lo que puedo decir es que igual que Mari Carmen y muchas gentes aquí, yo, y hay una parte del texto que menciona esto, yo llegué a México, viví en Oaxaca como 8 o 9 años y luego me fui a la Ciudad de México. Me naturalicé mexicana, entonces me naturalicé para poder participar y participé en todo lo que podía. Entonces, muchas de las cosas que están descritas aquí, pero desde la Ciudad de México, yo conozco las compañeras porque fuimos compañeras de formar estos frentes juntos y de pelear juntas y de separarnos juntas, etc. Entonces, para mí, reflexionarlo desde un poco lo académico, lo más abstracto, realmente lo que quería hacer, fue mi meta con este texto, era realmente no reflexionar tanto sobre las compañeras trotskistas o el feminismo trotskista, aunque sí, resumo el libro, pero sobre el feminismo socialista como todo
movimiento y sobre los movimientos de mi juventud y de los 60, 70, 80, y termino con esto invitando a las y les jóvenes a reflexionar del momento. Entonces, si se aburren mucho, levanten la mano y trataré de platicarlo, ¿no? Bueno, antes que nada es un placer estar con ustedes y reflexionar sobre la historia moderna del feminismo en México, abordado en este interesantísimo libro a través de la mirada crítica del feminismo trotskista o de las feministas trotskistas, sus historias de vida, sus procesos de concientización política, tanto de izquierda como de feminismo, y la intersección de estos dos y qué implicaba en este momento. El descubrimiento individual de su subordinación de género y de todo lo que implicaba esto. Mediante sus retratos biográficos, de un lenguaje muy entendible, no como el mío, emergen los procesos de concientización y organización de mujeres de distintos sectores sociales. Se acentúa el papel del feminismo en la transformación de su proceso de concientización política. Y esto es muy importante porque realmente hasta que llega el feminismo y se renace otra vez, porque siempre ha habido feminismos desde el siglo XVII, ¿no? O XVIII, pero renace otra vez a finales de los 60 y voy a tratar a analizar un poco en qué condiciones pasó esto un poco más adelante. Entonces ellos hablan de la evolución de sus demandas diversificadas por la intersección de género-clase, su geografía rural o urbana y el ejercicio o no de la maternidad, entre otros factores. Y todo esto es que cada uno tenía su especificidad, pero estos fueron de qué área rural o urbana, de qué clase social, de mamá o no mamá, y toda la parte de intersección de género-clase. Sus alianzas y esfuerzos por formar las primeras coaliciones históricas del país, además de posteriores alianzas y frentes entre feministas de orientación socialista de diversos partidos, sindicatos, organizaciones y agrupamientos. Y este fue un gran reto, porque había organizaciones realmente de masas, ¿no? En un momento dado, que podían decir que tenían 10 a 20 mil personas y había ONGs que eran 3 gentes. Entonces, toda la negociación que fue imposible al final en los 80s de cómo vamos a tomar decisiones. Yo llego ahí un poco después, pero sí fue un reto. Entonces, todo y el reconocimiento por todas las autoras del partido, al Partido de los Trabajadores, al PRT, que era el partido trotskista, y a la Cuarta Internacional. Y ahí las internacionales rápidamente, la primera realmente desconozco. La segunda fue la socialdemocracia europea. La tercera fue el leninismo que devolvió en el stalinismo. Y la cuarta fue el trotskismo, que estaba en contra de lo que se estaban haciendo en la URSS, en la Unión Soviética en este momento, como ellos estuvieran aplicando el socialismo. Entonces, hay un reconocimiento en todos los capítulos al partido y a la Cuarta Internacional por su propio reconocimiento del feminismo y su inclusión del feminismo como una premisa del partido a nivel mundial. Con todos los retos, y este sí es más académico, con todos los retos para la reedición del marxismo que implicaba. Luego voy a entrar ahí, porque, bueno, luego
Finalmente, desde experiencias propias y miradas críticas expresadas en Rebeldes y Transgresores, el nombre del texto, también quedan claras las contradicciones entre premisas políticas partidarias y lo que Bourdieu llamó el hábitus, luego lo defino, el hábitus cultural patriarcal que sustentaba imaginarios, discursos y prácticas misóginas, aún más generalizado en el resto de la izquierda en este tiempo, pero también incluyente en el partido de PRD. Nada más para la gente que no saben, el hábitus es una categoría que refiere a la interiorización en lo hondo del subconsciente, del inconsciente y en los gestos del cuerpo de los mandatos culturales. Entonces, dice Bourdieu que es muy difícil revertir algo como el orden de género donde las mujeres están subordinadas, ¿no? O cualquier otro hecho social que lo reproducimos en todas nuestras creencias. Pero que se puede hacer, pero es difícil. Entonces, por eso lo usé aquí. Leer este libro me trajo gratos recuerdos de la efervescencia de esta época, del sentimiento individual y colectiva de esperanza, el corazón vibrante de la sociología de las emociones de la época. Nada más piensen esto, ¿ustedes conocen una emoción que se llama esperanza? Yo creo que no la hemos reconocido en como 20 años, pero sí dominó toda esta época, era lo que nos movió a hacer cosas, la esperanza. Y encima de todo, esa esperanza hizo que pensábamos que podíamos transformar el mundo. Y a lo mejor la transformamos tantito, pero pensábamos que podíamos hacer toda la onda, todo junto. Y bueno, me rememoró mi propia participación, no trotskista, por eso no me atrevo a hablar mucho del trotskismo, y la tendencia del feminismo socialista mexicano, después de mi inmersión en otros movimientos sociopolíticos en Nueva York, mi lugar de origen, durante la prepa y la universidad. Y de haber iniciado la exploración y simbólicas protestas feministas unos años antes de trasladarme a México en 79. Complementando los eventos iniciales, yo digo aquí medio frívolos, de rechazo a los símbolos de objetivación sexual y control corporal, como ir en grupito a chiflar a los obreros de la construcción, porque siempre nos chiflaron. O insistir en la escuela o el trabajo que no querías poner a Brasil. Y fue como un elemento de negociación o de despido o de sacarte, ¿no? Pero sentimos que era una cosa súper importante. Y discutimos, y esta es una metodología fundamental. En los pequeños, es la Benita Galeana, llego ahí. En los pequeños. Aquí están ¿las puedes señalar? Aquí. ¿Dónde las señalo? Benita Galeana. ¿Podemos llegar ahí después? Ok. Porque voy a hablar de la Benita Galeana. Es que la van a quitar. No, se queda. Okay, se queda. Discúlpame. Entonces, ahorita llegamos ahí cuando llegamos a los 80s, ¿ok? Empezamos con los pequeños grupos de conciencia, que fue una metodología fundamental. Yo invito que regresemos a esa metodología para problemas del momento, porque fue donde podíamos hablar de nuestra propia experiencia en la vida, de lo que nos gustó y no gustó en términos de mujer. Y cómo lo escucharas reproducido por mucha gente y te dabas cuenta que fue un fenómeno social o un fenómeno cultural, que no era solo tu mala suerte o tu mala onda o tu buena onda, sino que era algo colectivo que todos
pensamos. Entonces, en estos grupos leímos y comentamos, y dicha metodología de colectivizar la experiencia personal fue fundamental para el feminismo de la segunda ola, pues permitió la progresiva comprensión de la extensión y profundidad de la subalternidad de las mujeres, dándonos cuenta de nuestra ausencia en la historia escrita. Ustedes se criaron, la mayoría, en otra época, pero cuando empezó en los 60, 70 en México, el feminismo, realmente en los 60 en Estados Unidos no podías tener una cuenta bancaria si eres mujer, no podías ser dueño de propiedad, ¿no? Y fue normal, tú me haces así, fue natural, normal. Entonces, en los pequeños grupos es lo que descubrimos lo no normal, o lo que no nos gustó de lo normal, y entonces permitió darnos cuenta de nuestra ausencia en la historia escrita y en todos los demás campos de conocimiento. Y en realidad, hasta los principios de los 70, las mujeres no existimos en ningún campo de conocimiento. O sea, ni como expertos, ni como sujetos o objetos de estudio, sujetos de estudio. Solo hace un poco más de medio siglo, el hábitus patriarcal naturalizaba el silencio y la invisibilidad de las mujeres. Tocaba a nosotras, como nuevo sujeto colectivo, sociocultural y político, redescubrir nuestra presencia y las contribuciones al pasado en todos los campos de conocimiento, e imaginar, pelear y construir nuestro verdadero lugar en la sociedad actual y futura. A poco tiempo se perfilaron tres tendencias feministas, tres distintas maneras de percibir y rectificar la propia subordinación, la exclusión y la discriminación: la liberal, la radical y la socialista. Voy a rápidamente. La liberal propuso que dentro del sistema se resolvía todo, que resultó que en el neoliberalismo es donde quedamos todos, ¿no? La radical, la tendencia radical que decía la bronca son los hombres y queremos destruir el patriarcado, ¿no? Y la socialista, que teníamos este reto de entender cómo se interseccionaba clase y género y qué quería decir para ambas dimensiones de realidad. Muchos retos para la socialista. Primero, se tuvo que teorizar a partir de la intersección de clase trabajadora y género, no clase media. Muchas de las mujeres del feminismo originario éramos de clase media. No éramos burguesas, como muchas gentes dicen, sino de clase media con títulos universitarios y con la posibilidad de ganar la vida sin una pareja. Fue liberador. Fue la condición de liberación. No es en todo el mundo, para todo el mundo, pero para nosotros lo fue. Entonces, cuando descubrimos que la teorización sobre las mujeres y sobre género, que era una categoría que ni siquiera existió, ¿no? O sea, categoría, concepto, tuvimos que reteorizar, no yo, sino gente como Eisenstein, Dalla Costa en Italia y muchas otras gente, reteorizar qué quiere decir mujeres y clase, qué quiere decir desde una perspectiva feminista. ¿Qué quiere decir la explotación? Y descubrimos una cosa increíble, que esta esfera privada de que nadie hablaba, ¿no? En donde sí decimos después que lo personal es político, donde las mujeres no tenían existencia, con la excepción de que mandamos todo en esta esfera. Esta esfera ni siquiera fue tomado en cuenta en el marxismo. O sea, la explotación, la plusvalía, la acumulación tomó lugar en el público
y en la relación directa del trabajo. Y descubrimos que, mira, ese trabajo gratuito que no existe es lo que reproduce diariamente y generacionalmente las clases sociales. Entonces, este fue un descubrimiento del feminismo socialista. No sé cómo anda. 5 minutos. Ok, bueno, tengo como 15, pero voy a decir que tuvimos que participar en organización mixtas y este fue otro reto. Y tuvimos que desechar la noción de la mujer universal porque trabajamos con mujeres de otras clases sociales y nos dimos cuenta que había otras demandas y otra jerarquización de demandas. Yo me acuerdo, ya no llego ahí, pero voy a decir que este fue el inicio, la presentación pública de la coordinadora Benita Galeana. Yo me acuerdo que trabajando justamente con el MUP, con el Movimiento Urbano Popular, con el MUP particularmente, después del terremoto en las colonias populares, nosotros llegamos como la izquierda llegó a todo para llevar conciencia, ¿no? Entonces llegamos para llevar conciencia del feminismo y clase. Y resultó, nos descubrimos que las demandas y la experiencia de las mujeres del sector popular fue tan distinta que la nuestra y su jerarquización de demandas y en este momento exclusión del aborto que no querían incluir en su negociación de demandas fue una diferencia extraordinaria. Entonces, rápidamente después de toda esta experiencia en trabajar después del terremoto en una parte con las costureras que fueron las troscas que habían iniciado este trabajo antes del terremoto y seguían con el trabajo y el resto o un grupo de nosotros trabajamos en las colonias mismas y decidimos después de la elección en que Cárdenas fue transada de su victoria, decidimos formar una coordinadora. Algunas gentes querían llamarla la coordinadora de mujeres Cárdenas, ¿no? Y decimos, no, ¿qué onda? Entonces, encontramos una Benita Galeana que fue una lideresa rural del Partido Comunista, pero fascinante mujer de Guerrero, y pusimos su nombre en este coordinador. Ahí tienes la persona estamos presentando la coordinadora. Les tengo que decir que el Zócalo estaba lleno, porque habían todas las organizaciones populares que pertenecían a la coordinadora, entonces movilizaron su base. ¿Ustedes, alguien ha escuchado de, ¿cómo se llamaba? Barrio, come on guys. Barrio, es luchador, ¿no? Super Barrio. ¿Ustedes han escuchado de Super Barrio? Ok, Super Barrio fue un personaje que salió después era Marcos Rascón en realidad, pero que salió después del terremoto y tenía una banda, aquí se ve una máscara. Una máscara, que su esposa es la señora Barrio, ¿no? Y ella estaba presentando la coordinadora, la señora de Cárdenas, Benita Galeana, la secretaria general del sindicato de costureras, no me recuerdo el nombre de todo el mundo, una chava de PC, ahí estoy yo con greña larga, está una compañera Otomí y otros compañeros de las ONGs. Entonces, en el Zócalo presentándolo, tampoco un segundo más, tampoco duró mucho, pero no podíamos decidir cómo tomar decisiones. Primero era este tipo de decisiones por unanimidad, pero no podíamos hacerlo. Todo el mundo tenía distintas opiniones.
Y luego no sabíamos si 3 mujeres de una ONG y 20,000 mujeres de una organización de barrio tenían el mismo voto. Bueno, entonces seguimos. Y yo, para terminar, digo, lo que quiero enfatizar una de las cosas fundamentales que quiero decir es que el feminismo surgió exactamente lo que dice Sara en un momento de crisis, pero un momento de crisis capitalista, en que se estaban yendo del modelo de bienestar social al neoliberalismo, ¿no? Entonces, en este momento surgieron todos los movimientos contra cultura, ¿no? En todos los países, incluyendo el movimiento estudiantil en México. Entonces, yo digo aquí una última cosa. Rebeldes y transgresores no solo ofrecen la oportunidad de reflexionar sobre este momento histórico tan efervescente, la emergencia de nuevos sujetos sociopolíticos, sus contextos de vida, procesos de concientización, militancia, acciones, sino que es un testimonio a las propias contradicciones del contexto histórico del capitalismo industrial, diferente según país y cultura, que fungieron como la sala de parto de relaciones sociales de género y sexualidades modestamente reconfiguradas después. No quiero sugerir que los feminismos de la segunda ola reeditaran por completo el orden de género, pero sí contribuyeron. Y aquí digo, no pretendo ahondar en sus logros y fallas, solo quiero llamar la atención de que estamos ahora en otro momento de crisis capitalista, quizá de crisis civilizatoria, o sea, de crisis de civilización. Y no solo urge en capitales, en mayúscula, urge la unificación de todas las expresiones y vertientes feministas en una sola voz de múltiples tonos, sino que urge la unificación de todos las distintos actores colectivos, etc., y movimientos sociales bajo la premura planetaria. ¿Será posible articular ya no un pequeño grupo de conciencia, sino un enorme colectivo de conciencia? Esta es la pregunta con que les dejo a ustedes. Yo ya estoy un poco vieja para andar organizando pero ustedes, los jóvenes, no los. Gracias. Muchas gracias, Elizabeth. También entre las variaciones hay que recordar que todavía no lo hemos hablado, la parte en contra de la represión, ¿no? De esas mujeres, todas las acciones como de Urania, que no está en este libro, pero está en el anterior. Y la creación del el Frente Nacional contra la Represión, ¿no? Entonces, fue fundamental toda esa parte. Pues muchas gracias por estar aquí. Esperemos cumplir con sus expectativas sobre estas historias que son tan amplias y somos tantas que yo en lo particular yo sí me sorprendí. Ahorita explico por qué. No quiero retomar lo que viene en el texto de lo que a mí me tocó vivir, porque pues eso lo van a leer. Lo que quiero compartir es el momento, un poco de lo que estábamos reflexionando, y que cuando me invitaron pues decía, es que voy a hablar, ¿cómo? Entonces ya fue, como siempre tenemos a nuestro Jeremy Cricket, o sea, en este caso la conciencia es una hija, mi hija Melissa, que parece como mi hermanita mayor, y ahí está siempre diciendo qué es lo que debo y no debo, y la verdad sí la escucho, aunque ella piense que no. En ese sentido, dije, bueno, invité a algunas compañeras, algunas no estaban ocupadas, y era muy rápido hacer este libro. No conocía yo a todas, y el hilo conductor, cuando ya empecé a leer, son 23 testimonios,
era que todas queríamos hacer la revolución. O sea, de una manera casi misionera, de mártir, todo, dejabas todo por hacer la revolución, porque sentíamos como que la revolución estaba en 10, 15 años, iba a cambiar el mundo, iba a haber una igualdad en este mundo, una distribución de la riqueza, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, bueno, me voy a levantar porque quiero ver a las personas de atrás. Antes de seguir, yo quisiera compartirles un video para más o menos en imágenes hablar un poquito de lo que estaba Baja California. Es un video que me pidieron no recuerdo, creo que fue una compañera para un 8 de marzo, ahora no, fue con la situación esta de modificar la Constitución y despenalizar el aborto. Entonces lo titulé Inicio del feminismo en la frontera norte de México. Un poquito de lo que hacíamos, recogí algunas de las fotos ahí que teníamos y quiero también señalar, perdón, que así como le puse en el capítulo que me tocó, yo le puse el feminismo desde la frontera más alta, tan lejos del centro y tan cerca de las gringas. Entonces les voy a explicar por qué. Fue esta diferencia que hasta ahora estamos testimoniando, se dan cuenta las del centro que todo lo que hacemos acá en el norte, ¿verdad, Celina? Ok, adelante, por favor. Nuestros folletos, nuestro libro de cabecera, Nuestros cuerpos, nuestras vidas, Feminismo de los 70s. Fuimos pioneras de los famosos tendederos, en lugares así claves. Las compañeras, yo participé en la parte sindical y pues aquí están algunas de las que están presentes están hoy aquí. Entonces esto fue nada más algo rápido para conmemorar que después de 40 años, más o menos, no sé cuánto se pone la cuenta, se pudo llevar a cabo una situación que nosotras siempre peleamos, que era nuestro cuerpo, por el derecho a decidir. Y eso nos conllevó a una serie de situaciones muy parecido en esa metodología que decía Liz, que te agradezco mucho que nos estés acompañando, en el partir de las experiencias propias, familiares, íntimas, de lo que hacíamos en los 70. Ustedes imagínense en una época en que la izquierda estaba prohibida, en que eran los gobiernos, nada más había un partido, que era el PRI, y ellos decidían todo lo que teníamos que hacer. Había represión, ya habían pasado los 68 y el 71. Algunas compañeras que llegaron, que no eran feministas, pero sí eran de izquierda, venían golpeadas del movimiento del 68 y lo que platicaban es que les marcó muchas sus vidas porque recibieron tortura. Y ustedes pueden entender que las torturas o la tortura que los órganos de represión realizan para las mujeres es muy diferente que para los hombres. Entonces, en toda esta situación hubo a nivel nacional mujeres que nacieron en el campo y trabajaron en la parte agraria. Todas tienen en común que organizamos desde un colectivo, un círculo de estudio de mujeres, hasta una confederación, una red, un frente. En la parte rural, en la parte campesina, en la parte urbana, en la parte de las trabajadoras, incluso trabajadoras sexuales, como fue aquí en Tijuana, y también en la parte sindical, maestras, maestros. Entonces estábamos en todas las áreas porque hay que entender que las mujeres no somos un sector. O sea, esa interseccionalidad que habla Liz tiene que ver con que cuando se habla de mujeres, de un grupo, de una problemática de mujeres, tenemos que ver de dónde son, si son indígenas, afrodescendientes, si son de muy pobres, poco menos pobre, clase media, clase alta, pero todas tienen algo en común. Todas hemos sufrido un tipo de violencia. Y eso
confunde mucho a los gobiernos cuando nos quieren sectorizar o poner como grupo vulnerable, porque pues somos un poquito más, bueno, en Baja California no, son más hombres que mujeres, pero en todo el resto del país hay más mujeres que hombres. En ese sentido, estamos en todas partes. Ahora hay base en las escuelas. Yo en mi escuela éramos en el salón, creo que éramos 1, 2, como 5 mujeres. Todos los demás, que eran como 30 más, eran hombres. Entonces, siempre se nos dificultaron muchas cosas, pero al yo compartir con estas mujeres, no las conozco a todas, pero todas son mujeres muy talentosas, comprometidas, que queríamos hacer la revolución. La revolución se hacía desde la cama, en la mesa, hasta en la calle. O sea, la revolución tenía que estar en todas partes. Y una de las cosas que nos afectaba mucho era la discriminación que como feministas de esta corriente trotskista o socialista no se entendía por parte de otras corrientes. O sea, está en un mundo muy difícil donde la Rusia tenía su gran presencia, estaba la Guerra Fría, estaban los movimientos acotados, estaba toda América con la bota militar. Entonces recibíamos de otras partes a compañeros, como fue aquí en la frontera, y eran tiempos complicados, pero también lo que yo vi que caracterizaba mucho es que la mayoría de las mujeres que yo conocí dentro de esta organización de feminista socialista o trotskista, en primer lugar sí nos veían como rebeldes y transgresoras, porque poníamos nuestras ideas como resultado de esos grupos. Lo que decía Alicia es que se hacen pequeños grupos de 3 a 5 compañeras de diferentes universidades, que fue lo que me tocó hacer a mí, y algunas trabajaban en la maquila, otras nada más estudiaban, y de ahí partíamos. Entonces nos dimos cuenta que la situación de discriminación, el que a veces pidiéramos la palabra y nunca nos la daban, por ejemplo, era algo repetido. El que tuviéramos que hacer el café siempre, o sea, molestábamos en la transcripción de los documentos o la parte del dinero. Pero también vimos cómo fue nuestra primera menstruación, o sea, cómo lo recibimos. Entonces nos fuimos dando cuenta lo que sentíamos hacia la cuestión de nuestra sexualidad y las cosas que queríamos hacer y lo que no podíamos hacer, y fuimos dándonos cuenta precisamente de esa frase tan importante, que lo personal es político, porque todo lo que tiene que ver con el sistema de cuidados, lo que ahora le llaman así, tenía que ver con el rol de las mujeres del trabajo familiar, del trabajo reproductivo, desde amamantar, cuidar al bebé, depende de tu sector económico, pues del traspatio, recoger los huevos, ir por el agua, los niños, las tortillas, etc., ¿no? Entonces todo esto que afectaba, ahora que tiene un valor económico muy fuerte, que al patriarcado o al capital es lo que le interesa. ¿Cuánto gastaba la institución, el gobierno, por atender a una mujer que sufrió violencia? En el 98, con Irma Saucedo, hicimos un estudio sobre la situación de las mujeres y la violencia en una clínica del IMSS, porque teníamos una compañera del grupo que era la jefa de trabajo social. Siempre que podemos entrar a un lugar, a una institución, tiene que haber alguien que nos invite, si no es muy difícil. Ese es un consejo, ¿no? Estaban ellos ahí, abrieron la puerta, hicimos la investigación con las mujeres que estaban sentadas así esperando la consulta. Si les preguntabas, ¿usted sufre violencia en su casa? No. ¿Usted sufre? Todo el mundo decía que no. Entonces esta compañera, Irma Saucedo, hizo un cuestionario en donde, sin darse cuenta, las mujeres ponían unas situaciones y se vio reflejada el tipo de violencia que vivían con su problema para dormir, con insomnio, con colitis, con problemas de la piel, con dolores de cabeza, etcétera, hasta problemas más fuertes, ¿no? De descuidos que hacían accidentes en la casa por diferentes cosas. Y entonces se empezó a identificar los tipos de violencia. La que es más difícil hacia las mujeres, la violencia psicológica. Esto de que, ay, ¿cómo te ves así? Ay, qué gorda estás. Ay, esos cabellos. Ay, no te queda bien esto. No puedes hacer bien. Que no sabes escribir. O sea, o los silencios. Entonces, unas situaciones que empezamos a identificar que era una violencia sistemática, que referían, y eso agredía a nuestros cuerpos. Y es así
como se hace en el país, y surge la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Eso fueron muchos años, como 10 años después. Sin embargo, fue todo un proceso colectivo de que sin que nos pagaran, todas las mujeres empezamos a hacer en diferentes estados, en las clínicas esto, y llegamos a la conclusión de que la violencia estaba ahí. Y lo que hizo Irma Saucedo es sistematizar. Sacó costos, cuánto le cuesta a una mujer estar ahí, al patrón que no vaya a trabajar, al empresario que la incapacidad, el tipo de golpe, el tipo de lo que todo lo que tiene que ver les dio un costo. Y entonces es cuando ya empezaron a pensar, oye, pues sí, nos salen muchos millones y millones que las mujeres no estén produciendo, o que las mujeres sufran violencia, o todo esto, ¿no? Esa fue una de las cosas importantes que se hizo. Ahora que estuve presentamos otro libro que traigo por ahí, no sé si juntaron otros libros, que tiene que ver con el sistema de cuidados. Las cifras que dio esta compañera Joana, una economista investigadora de la Universidad de Nuevo León, ella pudo comprobar de todo el trabajo que hacen las mujeres, o sea, en la parte de la planchada, la lavada, la cocinada, la limpiada. Si tuviéramos contratado a alguien para cada una de las tareas que se hacen en la casa, o con los hijos, o con lo que sea, de hombres o mujeres, se pagara. Creo que es casi más del 20% del Producto Interno Bruto. O sea, es 3 veces más de lo que se dedica a salud o que se dedica a educación. Entonces, eso es ponerle un costo. Por eso ahora cuando se habla del tema de cuidados y las mujeres, de este trabajo doméstico que se hace, es una implicación que no se ha dicho. Eso lo quiero empezar a decir en todas partes. Sigo siendo trotskista. Sí, las netas, ¿no? Si el Estado, el gobierno, no pone guarderías, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a creer que quieren reconocer y revalidar el trabajo que hacen las mujeres? Si las escuelas no son de tiempo completo, también. Si no hay desayunos y comedor y comidas en las instituciones donde trabajan los hombres y las mujeres, todo esto que no se hace, lo hacen las mujeres, o lo hacemos. Bueno, pasando otra vez al libro, todo esto no lo veíamos así, pero ahora puedo yo ver hacia atrás por esta metodología que aprendimos a revisar cada acto, cada cosa que hacemos, cada movimiento, un paseo, un trabajo, verlo con esa visión de cómo me afecta a mí en mis relaciones. Y si yo como mujer estoy siendo parte de esto o nada más estoy siendo usada. Entonces, la parte mía, mi participación tiene que ver con los orígenes del feminismo en México. En mi visión fueron por 3 partes. Primero fueron los grupos religiosos, como en la sierra de misioneros, mujeres que se dedicaban a hacer cuestiones de misioneros, por ejemplo, en la Sierra Tarahumara, con los rarámuris, o de base, donde se encontraron con el patriarcado, cuando vieron más allá de lo que había, de la pobreza, la discriminación y la violencia hacia las mujeres. O sea, sus iglesias y sus misiones no pudieron darles una solución. Entonces rompen y se van al feminismo, a formar grupos de puras mujeres. Esta era la diferencia, formar grupos con una autonomía en las decisiones de lo que se quería hacer, en el programa, en las lecturas. La otra parte fueron de los partidos, muchas mujeres y sindicatos, muchas mujeres dijeron, no, pues, o sea, yo no puedo seguir haciendo el café y tecleando todo el día, yo también tengo voz y quiero también tener voto, y de ahí también se iniciaron. Y la otra parte viene de las mujeres que sufrieron violencia y entendieron que organizándose entre ellas podían cambiar las instituciones. Entonces yo veo como las 3 así orígenes del feminismo en México. En Baja California, yo digo que estábamos tan lejos del centro y tan cerca de las gringas porque nadie tenía teléfono, ni siquiera en sus casas, eran unos que otros que tenían teléfonos, y lo hacíamos en la casa de Jaime, que aquí está presente. No recuerdo cómo, pero era como por telégrafo. Yo nunca entendí cómo por telégrafo podías hablar por teléfono, pero bueno, era lo más barato. No había internet, que llegaban los paquetes o lo que sea. Entonces lo que pasaba es que había camaradas, hombres principalmente, que daban un recorrido para llegar y decirnos todo lo que estaba pasando y qué es lo que se estaba haciendo. Pero el que llegaban, nosotros teníamos muchas preguntas y respuestas. Entonces
a través de Celina, que está presente, se hizo una relación con las mujeres feministas de Estados Unidos a finales de los 70, principios de los 80, que tenían sus organizaciones y donde el aborto era legal y gratuito. Entonces, a través de varias cocinas también conocimos a mujeres centroamericanas que habían huido de la militarización y de estos golpes tan fuertes de sus comunidades, y aprendían a hacer cuestiones, o sea, a ser parteras, también interrumpir embarazos, a métodos anticonceptivos, etcétera. Y con toda esta información y práctica regresaban a sus regiones y sus comunidades, porque ellas estaban conscientes, decían, no, es que mientras las mujeres no dejen de parir, no van a poder, van a seguir siendo pobres y van a seguir siendo analfabetas y van a seguir siendo violentadas. Entonces, esa era una parte. Y parte de nuestras 3 consignas era la maternidad voluntaria, que quiere decir por aborto libre y gratuito, pero con aquel conservadurismo no lo podíamos decir abiertamente. Maternidad voluntaria, interrupción del embarazo, no me acuerdo cuál era el otro de las, como señalábamos. Era la violencia doméstica, que ahora después fue violencia intrafamiliar, violencia familiar, con todo lo que señala esta ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Y el tercero era el acoso sexual, porque eso lo vivimos mucho en la escuela y en los trabajos, y esa es una de el acoso sexual creo que es de las condiciones que todavía está presente en lo laboral y en lo docente. Entonces nos sentábamos a platicar y veíamos cómo habíamos sido hostigadas o acosadas por un maestro, un compañero o un jefe cuando estábamos de medio tiempo, y la situación era la misma, llegar a la conclusión de cómo en los grupos mixtos, hombres y mujeres, se nos cosificaba y toda nuestra actitud era sexualizada, y era una situación muy complicada, porque también te decían los compañeros que la libertad sexual, que si eras una burguesa o eras conservador, entonces era una serie de chantajes que tuvimos que aprender a hacer. Finalmente, este libro, yo todo lo que leo, hay mujeres que no conocí y que ahora conozco, y hay muchas, la mayoría son nuestras expresiones y nuestras vivencias muy parecidas, de escapar del acoso, de la violencia, de la pobreza, y también la mayoría son mujeres talentosas, o sea, todas con una excelencia académica y con un compromiso con su trabajo desde lo académico hasta lo como campesino o sindical o estudiantil. Todas tienen una trayectoria muy importante, y la mayoría que nos salimos de estos grupos, bueno, entramos ahí porque era el único grupo con el cual podías hablar de estos temas. Todos los demás te decían que cuando se hiciera la revolución eso iba a quedar de hecho, o sea, no había ningún problema, ya entraba el nuevo gobierno y ya todas teníamos guarderías y los mismos salarios, ¿no? Bueno, nosotros nunca nos lo creímos. Y la otra situación es que podíamos buscar, estábamos buscando no había tiempo, era burgués, porque entonces se atrasaba la revolución. Y más que nada los otros partidos comunistas, maoístas, tenían esa actitud. Y por eso éramos nosotros las transgresoras y rebeldes, porque podíamos decir lo que pensábamos y podíamos callar a algún líder del Partido Comunista, y pues era muy sentido todo esto. Finalmente, también vi que la mayoría siguió haciendo trabajos en comunidades con mujeres, o sea, estoy de acuerdo contigo, esa es la clave. Hay que formar grupos pequeños de mujeres, leer, saber, discutir. No tenemos que leernos el tratado de Federico Engels para saber cómo se identifica la propiedad privada, la familia y el Estado. No, nosotros desde nuestra silla, con nuestros celulares, como se pueda hacer, podemos revisar que la problemática que tiene ella o aquella es la misma. Atrás está un sistema capitalista que necesita nuestro tiempo,
es el tiempo que le dedicamos al tema de cuidados y que necesita también nuestro tiempo para que, la fuerza de trabajo que hacemos para que puedan llegar todas las demás personas a sus trabajos, con ropa, con seguridad de que van a tener comida cuando lleguen, que la ropa va a estar lista, que se les va a ayudar y se les va a acompañar en el tema de cuidados. Cada día es poco menos esto que este compromiso o que digamos, ¿cómo le puedo decir? Que te obligan a hacer eso. Obligación. Bueno, es que no es una obligación, o sea, es pues este mito, digamos, de que las mujeres somos el hábito, que lo que tenemos que hacer. Yo veo que cada día hay más compañeros, sus parejas, que les ayudan y se distribuyen el trabajo. Esto es bueno, pero hay que hacerlo también, como decía Liz, con conciencia. También creo que tú lo dijiste, la conciencia. Con conciencia de que lo que estás haciendo es para ti, que tú eres que tú eres la persona más importante para ti, y para poder querer a alguien más tienes que ser importante tú también. Entonces, todas, como dijo Elsa, ser feminista no es ponerte un vestido, o unos aretes, o una bolsa, o una sandalia. Ser feminista es tener conciencia de cuáles son los derechos de las mujeres y que la igualdad y ver la diferencia para poder entender esa igualdad, o sea, la diferencia en el trato, la diferencia en oportunidades. Entonces hay mucho camino todavía por recorrer, pero creo que nos sentimos aquí, algunas de las que estamos, como Carmen, incluso los compañeros, Celina, Elsa, Liz, también Sara. La verdad sí es muy emocionante ver a las jóvenes salir y gritar las demandas y conseguir. Creo que ya la bisagra ya está, la puerta está abierta, entren y saquen por la ventana todos el personaje y el sistema que está en contra de nuestros derechos. Gracias. Yo quiero decir una cosita más, porque creo que ya estamos en un momento histórico en que no solo las mujeres deben de tener pequeños grupos de estudio, sino los hombres también. Y los hombres, en términos de observar entre sí, primero, cómo están reaccionando a todo este montón de mujeres agresivas, ¿no? que no me vayan a volverse neofascistas, ¿no? Porque es parte del problema ahora. Pero también cómo el patriarcado les afecta a ustedes, cómo les limitan, cómo les imponen, o modos de actuar, modos de ser, muy machista o no muy machista, ¿no? Todo esto, yo creo que es tiempo para que todos tengamos por aparte y luego juntos pequeños grupos, pero por esto yo dije un grandísimo grupo. Creo que esto y hay otros factores que hay que observar también, porque no solo somos mujeres y hombres, somos de clases distintas, somos de etnicidades distintas, y cómo tenemos todo interiorizado en nosotros, en nuestra reacción. Una pregunta, Maricarmen. ¿Por qué publicar hoy este libro? ¿Cuál es el momento que ha cambiado o la necesidad de hablar hoy? Gracias. Se publicó el primer texto, fue como, bueno, Susana Vidales y yo hemos guardado algunas cosas ahí sobre todo desde cuando nos volvimos a reunir las mujeres en los 90s, que hicimos una red muy grande, la red de Milenio Feminista. Queríamos rescatar todo eso. Entonces una compañera creo que fue Heather la acompañó y empezaron a ir a Sonora, a los lugares donde tenían personas cercanas, aliadas, a presentar todo esto, y sí creó una efervescencia y una nostalgia y una necesidad de evaluar. Entonces yo lo que trato ahorita de hacer es más o menos evaluar dónde estábamos, un poco lo que dijo ella, y dónde estamos ahorita. Se viene el segundo tomo porque ya hay más respuesta, y las mujeres
como siempre, yo recuerdo cuando hacía los grupos de los 80s que hablábamos de muchas cosas. Una de las cosas que decíamos era, es que las mujeres no hablamos, hemos tenido mucho tiempo, hemos estado calladas por mucho tiempo, en el salón de clases, en la misa, en el catecismo, en el sindicato, en la reunión, y ahora no podemos dejar de hablar. Es lo que pasa, entonces queremos hablar y queremos decir, y eso, como estamos haciendo nuestras historias, tiene que ver también con esa actitud de compromiso, de no valorar lo que uno hizo, lo poquito que vas haciendo, ¿no? Es parte también de la cultura hacia las mujeres en la identidad de género, cómo nos educan para no ser presuntuosas, para, como decía una amiga de las católicas, decía, Mari Carmen, hay que cacarear el huevo, me decía, ¿no? O sea, refiriéndose a que lo que hicieras lo anunciara. Entonces creo que ahorita muchas están en una edad ya de 70, 80 años, y pues las más jóvenes que estaban recopilando todo, yo creo que es parte de dejar una historia, y eso fue, o sea, además todavía actualmente estos feminismos siguen siendo transgresores, porque con el gobierno actual no coincidimos en muchas cosas, vamos un poco más allá, aunque no sabemos que no vamos a hacer una revolución dentro de 10 años, pero no ha cambiado la actitud crítica hacia las políticas, por ejemplo, eso que decía yo de que les hayan retirado las estancias infantiles a las mujeres. O sea, ¿cómo puedes hablar de igualdad o de apoyo al género si no tienen una tranquilidad, una seguridad las criaturas? Esta es una parte, y muchas de las cosas que ahí tienen que ver. De hecho, existe una izquierda discriminada actualmente dentro de este partido de izquierda, una izquierda discriminada. Esa izquierda discriminada precisamente son las ideas estas que van más allá de un modelo pues social. Gracias. No sé si hay preguntas del público, intervenciones, comentarios. Adelante. El libro tiene un costo de 300 pesos. Traigo poquitos y algunos están apartados, pero va a llegar a la Gandhi y se pueden pedir más. No sé, pregunté y no me respondieron, porque también es muy clásico de las personas de izquierda, de tardarnos mucho para hacer las cosas. Entonces, sí me dijeron que hay más libros. Va a llegar a la Gandhi de Tijuana. Yo creo que si lo quieren tener, pueden por medio de Sara, de la maestra Sara, pueden comunicarse y hacemos un pedido y que llegue a alguna librería pronto o a algún lugar donde lo puedan atender. Pero son 300 pesos. Sí, y uno lo vamos a poner, bueno, para la biblioteca, ¿no? También para que Hay una persona ahí que Ya me cagaron. Muy interesante el libro. He leído poquito, pero voy a leer más. Y qué bueno que se hizo este evento en la escuela de historia. Creo yo que hay estudiantes de la escuela de historia que están contemplando, pues ya se van a graduar y ocupan una tesis. Aquí está. Ahí está. Pero no vamos a orar mucho. ¿Okay? Tenemos un límite. Si, por ejemplo, si quieren informarse sobre el feminismo, ahí está, las fuentes. Aquí están las fuentes de 9 académicos que desde una oficina, no estoy menospreciando, pero desde la calle, ahí están, ahí estuvieron. Aquí están, por ejemplo, si ustedes se preguntan por el origen de esta unidad, o sea, ¿por qué la ORS está acá arriba? ¿Por qué no está allá abajo en el campestre? Aquí estamos. Ahí estuvimos luchando. Perdimos, pero cuidado. El medio ambiente, aquí estamos.
Derechos sindicales, aquí están. Derechos laborales, el sindicato de trabajadoras inmigrantes. Y aquí están los fondos informáticos. El nombre lo da aquí. Apúrenle. Documentenlo. Ya ves que pasó a la reina. Porque si no lo publicamos nosotros, lo van a publicar nuestros adversarios. Y le van a poner las etiquetas a ellos que ellos quieran. Y no lo vamos a permitir. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo quiero dar un brevísimo testimonio de cómo sí se puede hacer la revolución. Ándale. Ándale. Y de hecho se hizo. Yo soy un ejemplo de ello. Aunque me considero que todas estas mujeres, Selina, Carmen y otras que no están aquí en este momento, Mari Carmen, tocaron mi vida, porque cuando yo las empecé a escuchar sobre todos estos planteamientos, más que un colectivo, porque por supuesto que yo no pertenecí ni estuve en ese movimiento en esas épocas, pero tocaron mi vida y sobre todo fueron como unas guías para mi feminismo. Así es que yo creo que la revolución sí se puede hacer, a lo mejor no en todo el mundo, no de forma colectiva, pero sí de forma personal. Gracias a todas. Bueno, yo invito a algunas de las compañeras hermanitas para que tomen la palabra. Adelante. ¿Sí? ¿A mí? Sí. Bueno, una de las cosas importantes, creo de que, y sí me sorprende y me da mucho gusto de que se esté retomando la historia del trotskismo, y en México parece que hay como un boom, ¿no? O bueno, apenas yo me estoy dando cuenta, no sé. Y lo de las mujeres y los testimonios estos me parecen así, pues muy importantes, porque de las corrientes feministas que, digamos, de las que yo tuve también experiencia así en el 79, que es cuando yo entré al PRT, estaban estas divisiones, ¿no? Bueno, unas divisiones muy grandes y muy importantes también, porque cada quien ha desarrollado pues por donde quiso elegir el camino. En el caso pues de algunas académicas o que también feministas, pero que tenían la visión de que las demandas, por ejemplo, económicas y sociales no eran parte de las demandas feministas. Esa era una discusión así muy fuerte y muy importante, donde se fueron concluyendo también los diferentes movimientos, porque ya estábamos de hecho en los diferentes movimientos jóvenes y más grandes y así, y bueno, todas las antepasadas también, pero de que con esta visión de clase, con un análisis pues marxista, digamos, porque teníamos nuestros círculos de estudios dentro del PRT y fuera también del PRT, en el caso de las trotskistas, ¿no? Y entonces la visión de clase, la visión de ser mujeres, la lucha obrera representada por las mujeres en las diferentes épocas, podría decirse ahora, bueno, no, debe decirse ahora desde antes de la colonia, la invasión española y todo eso, y todas las luchas que ahora están saliendo más, cuál es el papel de las mujeres en las culturas de aquí y en las luchas revolucionarias que ha habido, con la independencia, las luchas por los derechos de la mujer, de los trabajadores, de las trabajadoras, porque sí es cierto, el feminismo, bueno, no sé exactamente ahorita como tal desde cuándo se nombre como feminista, pero digamos que siglo XIX, ¿no? Y la lucha por los derechos
de las mujeres como ciudadanas, como trabajadoras, pues viene de más siglos atrás. Aquí están las luchas de las tabacaleras, las reboceras, las diferentes mujeres en México, digo, para no hablar de la Revolución Francesa, etcétera, ¿no? Todo eso. Pero, y entonces dijimos, tiene que ser una visión de clase, una visión como mujeres. En el PRT decíamos, bueno, una de las últimas cosas, de que ver el mundo con ojos de mujer y el irnos también como militantes, hombres y mujeres, a las fábricas. Entonces también eso definió muchas cosas, ¿no? Y decíamos esas demandas económicas por mejores salarios, mejores condiciones de trabajo, etcétera, y el derecho al aborto, el derecho a la sexualidad, a todo lo que ya dijeron, se tiene que combinar, y es así, porque tenemos la clase y también tenemos el sexo, ¿no? Y el sexo no nomás es ser mujer o ser hombre, sino es mucho más allá. Ahora ya hay un montón de géneros, de que se asumen, identidades, ¿no? de género. Identidades, y que está muy bien. Entonces también eso es muy importante. Y luego también la otra cosa que sería importante analizar es todo eso lo que luchamos por los grupos de conciencia, de pequeños grupos de mujeres, de autoconciencia, ¿no? Y ya todo lo que dijeron las compañeras. Y ahora también es muy importante también la cuestión de la autonomía, porque se luchaba por la autonomía del partido, del Estado, de instituciones, de la iglesia, etcétera. Entonces también las visiones con que se participa pues dentro del movimiento de mujeres pues tiene que ver mucho con el papel de las mujeres en todas las diferentes luchas de México, ¿no? Para no hablar a nivel internacional. Sí. Y las trotskistas pues tenemos también se tenía esa participación internacional, y más pues aquí en la frontera. Y así, digo, para Bueno, otro elemento solamente sí era también la edad, ¿no? Como en todos los cuentos, en general todos empezaron muy jóvenes, estudiantes hasta de 15, 14, dependiendo, ¿no? De cada uno, pero sí a un inicio muy, esa característica también, ¿no? De la militancia desde una edad muy temprana, esa conciencia que se despertó, y ese me parece que es un elemento importante, ¿no? De tomar en cuenta y que se mantiene, ¿no? No es algo solamente así, una locura de la adolescencia, sino es una conciencia que se va formando y va creciendo, ¿no? Sino una moda, ¿no? Sí. Sí, a mí también me llamó mucho me sorprendió mucho las coincidencias entre varias y unas historias muy fuertes, o sea, sobre todo en la parte del centro, Oaxaca, Puebla, por ahí, pues siempre está muy desarrollado este tema de la impunidad. O sea, como algunas, que como yo decía, entramos por la parte de las misiones, en las iglesias, en los partidos, y cómo fue nuestra autonomía, y también de esta parte de las organizaciones, ¿no? De la represión. O sea, muchas mujeres platican sus historias de asesinatos de sus papás por ser campesinos, por ser dirigentes, de sus compañeros de vida por ser dirigentes, o sea, cómo fueron asesinados en esa impunidad. Eso también me recuerda que fue de las cosas que me sorprendió mucho cuando yo no sabía que cuando mataron a un compañero había una frase que decía violet a los troscos, porque parte de lo que platicaba, no sé, creo que fue Liz, había una división entre la izquierda, y todo esto estaba dentro de la revolución rusa, pero cuando Stalin gana, tienen que salir los opositores, o más bien las personas que le eran incómodas para poder hacer su gobierno partidocrático, ¿no? O sea, el poder del partido, que es lo que esperamos que no pase en México. Digo, con estas últimas elecciones de consejeros que
40% son funcionarios públicos, pues sí, hay que revisar siempre la historia en otros países, cómo surge nuestro país para evitar que se caigan en los mismos errores, ¿no? Porque todos cometemos errores. En ese sentido, pues el ser como sale León Trotsky y llegó como muchas compañeras, aliados y aliadas de Chile o de Argentina que buscaron en México, porque en un gobierno abierto a esta parte llegan aquí y se establece, pero la furia de estos poderes tan fuertes patriarcal, como el tema de Stalin, pues logran hasta que asesinan a León Trotsky, ¿no? Entonces había una tendencia de que los trotskos eran enemigos de la Revolución Rusa, quizás sí detractores de la Revolución Rusa como quedó, pero no enemigos de la Revolución. En ese sentido, yo estaba en México en esa ocasión cuando en un CCH mataron a Peralta, ¿cómo se dice? Alfonso Peralta, que era el esposo de... Yo no conocía a mucha gente porque además teníamos seudónimos y no los conocíamos, ¿no? Por la parte de la prevención. Y fue con esa consigna, violenta a los trotskos, porque es como asesinan a León Trotsky con entonces se los expongo porque sí era muy riesgoso y tenía que haber mucho cuidado, porque donde estuvieran las personas que militaban en el trotskismo, había siempre detractores, gente como en todas partes, fanáticos, ¿no? Así como los religiosos o los fascistas, los filios, ¿no? Y dogmas que podían crear una situación así. Entonces eran tiempos que así realmente difíciles, pero se sobrevivieron. Entonces no hay que olvidar que hay muchas personas que de aquí, de este libro, mujeres que perdieron a su papá, su pareja, sus hijos, etc. Como el caso de Rosario Ibarra de Piedra, que también militó en este partido trotskista, que era PRT, fue la primera mujer y su consigna siempre fue por la desaparición de su hijo y otros jóvenes. Entonces creo que este trotskismo nació de una fortaleza de sobrevivir tanto del gobierno, entre comillas, social o democrático, y toda esta parte de la represión que conllevó a ser más preparados, a cuidarse de muchas cosas. Eso era de los seudónimos, tenías que llegar una hora y así como en otros lugares. Y pues, pero eso no quería decir que todos fueran feministas. Entonces, las mujeres nos forjamos ahí y aprendimos, hicimos nuestros círculos de estudio con esa autonomía que pudimos conseguir en grupos de puras mujeres, porque tenemos que ver de puras mujeres, es importante. Y cuando nos dimos cuenta que se quería la revolución y se decía, pero había acoso, había represión, había maltrato a las compañeras. Había compañeros que eran los chingones dirigentes, pero maltrataban, golpeaban y acosaban violencia emocional y física a las compañeras. Entonces, porque también eran compañeros muy importantes, eran compañeros talentosos, importantes, con un trabajo, y es muy difícil, ustedes saben, cuando está este tipo de agresiones, cuando está una persona que tiene más poder, es difícil. Entonces, por eso también hubo mucha conciencia de muchas mujeres de seguir solas. Es importante aclarar que la frase piolet a los tortos viene del arma utilizada para asesinar a León Trotsky en Coyoacán. Eso dije. Sí, pero ¿qué es un piolet? El piolet es un pico que utilizan los alpinistas para escalar. Es un pico, es un arma. Esto. No sé si hay más preguntas, comentarios. Pues muchas gracias por asistir, por estar aquí hoy. Esperamos seguir con otras cuestiones relacionadas con el trotskismo, feminismo, y ver los